¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Cuarto Piso. Me da muchísimo gusto saludarles. El día de hoy tenemos, Trufa y yo aquí se está asomando, tenemos un tema muy interesante. Fíjense que voy a entrevistar a una amiga de hace muchos años que tiene un trabajo muy importante. Le tocó una transición súper importante porque ella conoció al Papa Francisco. Acompáñenos. Y sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso desde Roma a María Langarica. Bienvenida. Hola, María. La tecnología nos permite estar cerca. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué gusto estar con ustedes. No, pues muchas gracias a ti. Estás muy ocupada. Yo te quise entrevistar desde que pasó todo lo del Papa Francisco, pero estabas ocupadísima. ¿Cómo estás? Bien, ya más tranquila, no, pero es que sí fue un caos, ¿no? Porque obviamente yo desperté en México, tomé el primer vuelo que vi, tenía 300 llamadas y en lo que llegas y al principio el cuerpo lo tienen en su casa, ¿no? Y al día siguiente toca el traslado del cuerpo a la basílica, entonces pues estás en friega porque, a ver, yo hago fotografía de bodas y lo que digo, la diferencia está en que en una boda me puedo tardar 60 días en entregarla. Claro. Tipo de fotos son historia. Entonces entra la presión de que no se te puede ir, de mandarla al momento, de eso, ¿no? Y luego, es mi segundo funeral, papal. El primero fue el de Benedicto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, pues al ser papas, hay sede vacante. Y el que haya sede vacante genera una tensión mayor, ya que, por ejemplo, pues al no haber papa, pues los líderes son los 130 cardenales. Y están pasando y al final todos son importantes porque nunca sabes quién de esos 133 es el siguiente papa. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Tú cubres la fuente o sea, tú eres fotoperiodista, digamos. Tú cubres la fuente del Vaticano. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegaste allá? Bueno, hace muchísimos años yo ya era fotógrafa. El ahora cardenal de México, cuando lo hicieron cardenal, me pidió, bueno, lo acompañé cuando lo hicieron cardenal y de ahí me empezaron a surgir oportunidades laborales. Primero como community manager de una agencia de noticias en el Vaticano. Pero bueno, si llevas redes sociales, a veces parte del trabajo es ir a tomar fotos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos como periodistas que a veces la inmediatez es importante y si se tardan 3 horas en mandarte una foto, ya no Claro. tienes la... Entonces, muchas veces iba a Roma a cubrir Navidad, Semana Santa, o sea, ciertos eventos en particular. Después de eso, digamos que o sea, esa agencia cerró en pandemia. Durante toda la pandemia mi trabajo era transmitir en vivo las misas del Papa desde aquí. Sí, algunas coberturas, pero bueno, el caso es que cerró porque obviamente, como muchas empresas, literal, desde 2020, y dejé de trabajar en eso, ¿no? O sea, yo empecé a hacer foto de bodas en México y de repente me hablan a cubrir y a ser content manager del Encuentro Mundial de Familias, un evento del Papa. Y así como que a distintos proyectos. Y al año siguiente me hablan y me piden ser la fotógrafa del Sínodo de los Obispos. El Sínodo de los Obispos es, digamos, el último gran proyecto del Papa Francisco que sigue en pie. La razón por la cual literal no renunció, según yo, porque es un proyecto de 4 o 5 años que lo que busca, bueno, el sínodo de la sinodalidad es un cambio en la mentalidad de la iglesia a futuro, ¿no? O sea, una mayor apertura, un mayor diálogo, la participación de las mujeres, de los laicos, a largo plazo. Entonces me pidieron ser la fotógrafa, lo cual implicaba, iban a estar 54 cardenales, no sé cuántos obispos, algunos laicos, encerrados durante 2 meses, hablando de estos temas, con el Papa. Estar durante 2 meses pegada al Papa. Ok. Como que en ese momento yo no capté lo que significaba, ¿no? Hasta después te das cuenta de lo que implica. Y yo que sigo tus redes, bueno, como soy tu amiga en redes también, veo, te volviste súper cercana al Papa Francisco. O sea, aparte que le tomabas unas fotos increíbles que vamos a estar poniendo aquí. Le voy a pedir a Mario que las ponga para vestir el programa, porque la verdad le tomabas unas fotos maravillosas. Se veía muchísima cercanía entre ustedes. O sea, ¿cómo se empezó a surgir esa relación? Bueno, yo siempre he sido de la idea y parte de lo que me ha abierto las puertas, digamos, en la iglesia, en la televisión, en todos lados, es tratar a la gente no como fan, ¿no? Sino como No. a modo profesional.
Y cuando a mí me preguntó una vez mi mamá, o sea, ¿qué fue lo que hiciste para llamar la atención del Papa? Tratarlo normal. Claro. La primera vez que yo lo vi, yo no me sentía digna de saludarlo. O sea, bueno, la primera vez que lo saludé fue en 2019, pero fue muy chistoso porque yo estaba con toda la prensa fuera del aula y él se acercó a saludar a la prensa, lo cual a nivel mediático se me hizo una estrategia muy inteligente de su parte, por lo que fueran a hablar. Pero lo chistoso es que yo seguía tomando fotos, o sea, estoy muy acostumbrada a que no me importa quién esté enfrente, yo seguir haciendo mi trabajo. En 2023, la primera vez que lo tuve a esta distancia, yo seguía haciendo mi trabajo. Como que yo no sabía si yo tenía permiso de saludarlo o si se veía imprudente o algo así. Y de repente él mismo me llama y me dice, ¿vos quién sos? Que siempre te veo con tu máquina amarilla. No te cansas de hacerme fotos. Entonces, pues ya, cada vez que él iba al aula, él llegaba a las 9, había que estar a las 8. ¿Por qué? Porque él llegaba antes para poder saludar gente, a la gente de la entrada y todo. Entonces, pues muchas veces él entraba y estábamos solos, o yo ya lo estaba esperando. Y eso muchas veces genera que se cree un diálogo, y a él le gustaba que le platicaras de ti. Entonces, muchas veces, típico que cuando saludas al papá, lo primero que todo el mundo dicen es, ¿y qué te dijo? En mi caso, muchas veces era que desayunó, o que cómo se sentía, ¿no? Me acuerdo que una vez había varios participantes con COVID y desapareció 2 o 3 días por ocupaciones. Y ya todo el mundo estaba diciendo que tenía COVID y me dijo, dile a todos que no tengo COVID. O sea, ya era un diálogo muy de cómo está hoy, de cómo amaneció. Una vez le dije el año pasado que era cumpleaños de mi mamá y le mandó un video. Al año siguiente le dije que otra vez era cumpleaños de mi mamá y le marcó. Entonces, o sea, de ser una figura, porque a ver, justo ya hablaba de eso con una persona, o sea, es muy típico, sobre todo escuchar en México, que te digan, es que cuando pasó Juan Pablo II sentí, ya saben, ¿no? Sí, claro. Objetivamente digo, a ver, es por ser o por ser el Papa, ¿no? Porque lo visten de blanco e inmediatamente la gente te cambia el chip y lo ven como Dios, ¿no? Entonces, ver al Papa siempre te va a ocasionar cierto miedo, emoción. Y al mismo tiempo, conforme pasa el tiempo, lo humanizas. Cuando me preguntan, ¿cómo era Francisco? Bueno, ¿cuántos años tiene tu abuelo, no? ¿Has visto un señor de 88 años? Es lo mismo, pero con la responsabilidad del mundo encima. ¿Tú puedes ser que lo hayas sentido como un abuelo? Sí, porque tenía muchos gestos cercanos hacia mí y hacia la gente en general, que eso es algo que a mí sí me impresionaba, ¿no? Porque siendo una persona que se levantaba a las 4 de la mañana, que para las 9 ya había recibido a 5 jefes de estado, para los que a todos tiene que poner una buena cara, y aparte le están tomando fotos desde que despierta, creo que es bastante gracia que se fije en las personas. O sea, que se acuerde de ti, que tenga ciertos detalles, que te pregunte cómo está tu familia, que, no sé, llegas y le platicas alguna cuestión personal y se acordaba a los 3 o 4 días. Entonces, sí, o sea, se convierte como en un abuelo. Y ahora, si lo ves a modo espiritual, pues no deja de ser el líder de la Iglesia Católica en México, ¿no? Entonces, algo ha de saber o por algo está ahí. No, que la Iglesia Católica en el mundo, digamos. Sí. No solo en México. Perdón, sí. Y algo leí que en otra entrevista o escuché que una vez te regaló dinero por algo. Sí. Bueno, es que no sé cómo en el orden de las cosas. Una vez estaba yo platicando con él y demás, y le estaba diciendo pues que, o sea, estaba yo cayendo en depresión y todo. Se quedaba pensando y me dice, primero, ¿conoces la oración del buen humor? Y me la dio, como a los 3 días. Y después me dice, vos lo que necesitas es un buen novio. Y ya lo corregí, le dije que tu felicidad no depende de una persona y demás, ¿no? Pero bueno, ese tipo de comentario lo digo porque como que todo mundo cree que lo que diga el Papa es ley. Y el comentario que a mí me hizo es el comentario que te diría tu abuelita. Claro. O sea, la tercera generación, ¿no? Como es que necesitas un hombre, ¿no? Claro. Y se me hizo tan humano, o sea, tan... Pues estás mal, ¿no? O sea, no es así. Pero bueno. Y a raíz de eso, como no sé cómo estuvo, pero yo le regalé unas fotos y le di una carta. Y a los 3 días me dice, vení, tengo un regalo para vos. Y me da una encíclica firmada, un montón de tarjetitas de oraciones y $500. Oh. Me quedé así como,
O sea, al principio no había visto el dinero, después lo vi y como que 3 días estuve diciendo, bueno, ¿qué me quiso decir? No te quiso decir nada. Vuelvo, es como un abuelo que nada, ¿no? Que estaba viendo por su nieta, para que estuviera bien. Ajá, y a mí se me hizo mucha gracia que a su edad y con las responsabilidades que tuviera, pensara en algo para mí, no bien, o sea, no viéndome 3 días, ¿no? Claro. Entonces era una persona que era muy desprendida con el dinero, ¿no? Así decía, o sea, eso es lo que se Pero supo. no sé si desprende, bueno, a ver, él no tiene necesidades como tal, ¿no? O sea, digamos, está cubiertas. Yo lo digo de broma, ¿no? Pero hace unos días entrevisté, por ejemplo, al sastre que hace las sotanas del Papa. Ujú. Y yo le pregunté cuánto cuesta la sotana del Papa. Obviamente no me contestó, porque lo más seguro es que se la regale. Claro, Y al final, pues, se viste igual todos los días, ¿no? claro. O sea, me refiero a que, y esto sí lo quiero aclarar, ¿no? Porque llega a pensarse el tema de los bienes de la iglesia o la... A ver, la iglesia no tiene las riquezas que la gente cree que tiene. Pero sí es una realidad que obviamente, o sea, al ser el Papa, pues no tiene necesidades, su casa está cubierta y todo, y seguramente recibe donativos. Porque Claro. lo que sí llegas a ver en el Vaticano, seguramente han visto que le regalan cosas muy extravagantes a veces, ¿no? Una vez le regalaron un Ferrari. Hay una tienda en el Vaticano donde subastan los regalos que le dan al Papa. Ujú. Esta subasta va a Cáritas. Ok, Porque al final, ¿para qué quiere una persona como el Papa tantas cosas? para donarla, ¿no? Es para donarlas, ¿no? Y para dar a los demás. Alguien me decía de ese dinero alguna vez, enmárcalo. No, a ver, o sea, es para usarse, es dinero. Claro. Solo Y tú siempre has sido creyente. creyente, pero no fanática, ¿ya sabes? O sea, a veces todos los días me pregunto todavía por qué yo estoy ahí. Y a veces creo que por eso, porque creo que si eres fanático pierdes la objetividad al trabajar con figuras así. Ahora, si hay cosas que no tienen explicación y a nivel enérgico, ¿no? Y yo lo platicaba así. Hace unos días, platicando, una persona me dijo, estando en el cónclave, yo no soy muy creyente, y una persona que lleva varios cónclaves, pero lo que pasa aquí no es humano. Y de verdad no tiene explicación. ¿Por qué? Porque antes del cónclave todo el mundo hablaba de los papables. Digo entre comillas, porque yo digo, define ser papable cuando son 140 cardenales y conocemos a 3. O sea, los que ves en TikTok o en redes sociales, ¿no? O por cargo. ¿Y qué pasa cuando el cardenal que fue electo fue creado cardenal hace un año? O sea, si el Papa hubiera muerto hace año y medio, Prevost ni siquiera era candidato. Es más, ni siquiera era arzobispo. Era un simple obispo de Perú. O sea... Que así se llama bien con el Papa Francisco, pero nada más. Pero no tiene nada que ver eso. Uh-huh. O sea, porque al final el Papa Francisco ya se murió y los que deciden son los cardenales. Y los cardenales no todo el mundo estaba a favor de Francisco. Uh-huh, uh-huh. Entonces, al final, es una persona que llegó, cuando se murió el Papa en la vida pensó no salir de ahí. Y conforme se fueron desarrollando las cosas, resultó tener más de 100 votos, cuando el 80% ni lo conocía. Ahí es donde dices, porque el cardenal de Tokio nos dijo en una entrevista que el Espíritu Santo, porque ya ves que dicen mucho eso, ¿no? No es como que los ayude a votar, sino los ayuda a ver a la persona que Jesús ya eligió. Yo no lo veo tan románticamente, pero sí creo que la persona que queda en el cargo, por así decirlo, atiende a las necesidades actuales del mundo. Es decir, Juan Pablo II llegó en un momento a abrir muchas puertas, a viajar, a tocar, a llegar a la gente. Después hubo una transición política. Uh-huh. Y después vino un Francisco que llegó a gente incluso no creyente. Uh-huh. Que vio a migrantes, que vio a pobres y que vio a las periferias. ¿Qué sigue de eso? Y que además fue un papa muy inclusivo, ¿no? Exactamente. ¿Qué sigue de eso sin llegar al extremo, ¿no? Porque una persona muy progresista no le iban a aceptar y al mismo tiempo hay que volver en ciertas cosas que Francisco se pasó de la mano, ¿no? En el progresismo. Claramente no volver a Italia.
ahí es donde, entonces, pero, o sea, lo que sí sé es que enérgicamente no tiene explicación, pero al mismo tiempo no hay error en lo que eligen. O sea, no tiene explicación porque no salió ninguno de los nombres que a lo mejor hace un año hubiéramos considerado va a ser el Papa. Y porque este señor tiene un año de ser cardenal y nadie lo conocía. Claro, claro. Pero al mismo tiempo lo tiene todo, porque es gringo, o sea, me refiero a que tiene esa realidad de vida, estuvo 20 años en Perú, etcétera, 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 etcétera. Claro. ¿Cómo crees tú que la vida llegó a cambiarte a partir de que tú llegaste allá, al Vaticano? Bueno, a nivel profesional y personal me dio muchísima madurez, porque, o sea, trabajar a ese nivel implica un manejo de prudencia impresionante. Incluso en tonterías como que diario me decían, pídele al Papa que te firme, pídele que te haga un video, pídele que... Hasta ese tipo de prudencia, ¿no? Entre lo que ves y escuchas. Segunda, me cambió la perspectiva de la Iglesia Católica, porque yo creo que todo mundo hoy en día juzga a la Iglesia sin saber. Y es bien difícil juzgar cuando no entiendes que son seres humanos. Es decir, cualquiera puede ser abogado y cualquiera puede ser doctor. Eso no quiere decir que vaya a ser un buen abogado o un buen doctor. El hecho de que haya ciertas personas dentro de la iglesia que sean unos reverendos idiotas o que lleven una doble moral no quiere decir que toda la iglesia sea así. Y yo lo que aprendí es que en las grandes ligas por algo están donde están. Y que por algo tienen el poder, o sea, por algo el Papa tiene el poder que tiene de influencia incluso a nivel político. Porque la realidad es que yo vi llegar en el funeral a Biden, a Donald Trump, al príncipe William, es decir, mueve demasiado. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel espiritual, no soy una persona que vaya a misa todos los domingos, ni que se la pase rezando, ni nada. Pero sí hay cosas que tienen que ser obra de Dios o de algo superior porque no tiene razón de ser. Ahora, es un hecho que es una persona, no quiero decir elegida, pero sí iluminada. Porque yo nunca había conocido un papa antes de ser el papa, hasta ahora. Y ahora vi la transición. Porque yo trabajé con Prevost 2 años. Y porque para mí era una persona como cualquier persona que pasaba en TV Azteca o donde sea, ¿sabes? O sea, que me daba igual, como un camarógrafo, como cualquier conductor. Incluso me atrevo a decir que ni siquiera era la persona, el cardenal que más llamaba mi atención. Porque obviamente hay gente que te cae mejor, con la que conectas más, con la que haces amistad, o que como fotógrafo incluso te llama más la atención visualmente y le tomas más fotos y te sonríe más. De Prevost yo lo único que pensaba es que parecía brasileño. Ok. Causaba intriga, pero hasta ahí. Y era súper penoso, callado. Algo pasa que literal lo eligen papa y a los 3 días lo vi, primero lo vi salir con una seguridad que yo no le conocía. Y lo vi a los 3 días y pese a que era la misma persona, vestido de blanco, no era la misma persona. O sea, es como si se le hubiera metido algo. ¿Sabes? Como la película de Santa Cláusula, cuando Santa Claus se muere y alguien toma el traje y poco a poco le empieza a salir barba, panza y se empieza a adaptar a ser Santa Claus. Así. ¿Cómo tomas tú la noticia cuando te dicen que el Papa Francisco falleció? Primero pensé que era fake news. Porque los últimos meses lo mataron 500 veces en TikTok. Y entonces mi hermano me habló y decía, murió el Papa. Yo no lo podía creer. Yo llevo redes sociales de varias páginas donde tenía que meter la publicación y la tenía preparada y no podía ni meter el copy. O sea, me pegó más de lo que yo pensé que me pegaría. Y es que la verdad es que desde que estaba enfermo, como que yo me lo negaba. O sea, yo decía, no, pero sí se va a morir, pero no ahorita, ¿ya sabes? Hasta el día anterior, como que siempre cuando alguien se va a morir, te empiezan a... O sea, la vida te da señales y no las ves, ¿no? Pero un día antes alguien me estaba preguntando y yo estaba hablando de él. Y en eso vi la bendición Urbi et Orbi. Cuando lo vi hablar dije, este hombre dicen que está bien y no está bien. Porque de hecho eso ya me pasaba. Cuando yo volví en octubre todavía mucha gente me preguntaba, ¿y cómo ves al Papa? Pues se ve súper bien, ¿no?
Y yo, no, no está bien. La diferencia es que Juan Pablo II tenía Parkinson y no hablaba bien y estaba así, ¿no? Este señor estaba entero de su cabeza, entonces lo veías hablar bien y todo, pero a ver, estaba en una silla de ruedas, solo tenía un pulmón, una serie de cosas que obviamente a la primera neumonía, porque aparte era forzado y workaholic, pues va y no. O sea, creo que... Te deprimiste. No, no me deprimí, o sea, pero sí me pegó. Y a la fecha, por ejemplo, fui a un bautizo y ves su foto, ¿no? Afuera. O de repente todavía ves su foto y como que te dicen el papa y todavía piensas en el anterior y se te olvida que ya se murió. Y aunque hayas visto su cuerpo 3 días seguidos, o sea, aunque ya haya ido a su tumba, sigo sin creer. O sea, lo efímera que es la vida porque yo lo vi hace 6 meses. Claro, 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 Es claro. bien fuerte, ¿no? Porque, o sea, hace un año no pensábamos que ahorita estaríamos en un nuevo papado. ¿Alguna anécdota que recuerdes con mucho cariño? Mm, ¿Cuál de todas? Pues no sé, o sea, era muy bromista. Te digo que le habló a mi mamá en su cumpleaños. Me dijo que cuando lo fuera a ver a Roma, llegara a su casa y dijera que era María la fotógrafa y podía pasar. Nunca lo hice, porque eso me lo dijo el 27 de octubre. Y pensé hacerlo en diciembre, pero ya no fui. O sea, era una persona muy atenta. O sea, podía olvidarse de tu nombre, pero no de quién eras. Y tenía detalles con mucha gente. Por ejemplo, a un amigo le habló por teléfono hace unos años y lo invitó a su casa. Pero porque él le mandó una carta quejándose de ciertas cosas y le habló por teléfono y lo invitó a misa a su casa. Entonces, tenía esa clase de detalles y al final lo que yo digo es porque, o sea, Francisco no es que le gustara ser el papa en el sentido de la esclavitud que implica, ¿no? La falta de libertad, pero creo que sí le gustaba el poder sobre la gente que tenía a nivel influencia positiva. Claro. En la película del Diario de la Princesa hay una frase que le dice la amiga a la princesa que dice, tú tienes un poder que ya quisiera yo, que es el poder de cambiar el mundo. Y el Papa tiene la responsabilidad y el poder de que un gesto suyo puede iluminarle a alguien la vida. No sé si conozcas la historia de la señora de las flores amarillas. Sí. Bueno, la entrevisté. Tengo... Ah, Sí, pero esa señora es el claro ejemplo, porque durante no sé cuántos años todos los miércoles llevaba flores amarillas. Pero hasta ahí, o sea, nunca había saludado al Papa. Entonces el hecho de que en el Gemelli, el momento que saliera el Papa a dar el Angelus, de las 12 palabras que dijo con esfuerzo, 10 fueran para ella, la tocó, al grado de que yo le decía a la viuda, porque todos los días en el funeral la señora estaba junto al féretro con un ramo de flores amarillas llorando. En el funeral igual, y todos los días a la fecha le lleva flores amarillas a su tumba. Y la monja también, ¿no? La monja también que Pero estuvo la monja ahí. sí era su amiga. ¿Esa sí era su amiga? O sea, la señora de las flores amarillas simplemente fue una señora que después de llevar muchos años, imagínate que se fijó en mí, sabe quién soy. Wow. ¿Sabe? Entonces, creo que es ese detalle. Por ejemplo, ahorita que me preguntabas de una experiencia, hubo una audiencia de mujeres en octubre, de mujeres participantes en el sínodo, porque fue el primer sínodo donde participaron mujeres en general. Que era parte del miedo que creo que yo y muchos teníamos a la elección del nuevo papa, que si elegían a alguien muy conservador, muchas cosas iban a ir para atrás, Sí. de avances de inclusión, ¿no? Y él al final, o sea, pasó una mujer de América, otra de Europa, otra de Oceanía, y al final él a mí me pidió pasar a hablar. O sea, entonces para mí fue como, imagínate que el Papa lo tienes así, te dice, bueno, yo quisiera que pasaras de enfrente y contaras tu experiencia. O sea, porque aparte todo lo que digas enfrente del Papa, todo el mundo se va a enterar, o sea... Claro. Sí, al final tenía esta clase de detalles y estoy segura que él lo hacía porque sabía que con ese gesto te iba a chocar, ¿sabes? Claro. O sea, tenía, por ejemplo, cosas como... No me acuerdo cómo estuvo la historia de una señora que le mataron a su hijo y le habló por teléfono.
No, pero ¿sabes qué, María? Yo sí creo que de verdad eres muy bendecida en estar en ese lugar y por algo estás ahí. Sí, yo creo que al final todos en nuestro trabajo tenemos una vocación, ¿no? La vocación del periodista es comunicar. Entonces, yo lo veo como, bueno, como comunicóloga, no quiero hablar solo como fotógrafa, como periodista. Si tú tienes la experiencia de entender al Vaticano y el poder de comunicar a través de tu trabajo o de mejorar esto eh, pues bueno, o sea, por algo te ponen ahí, por algo, o sea, y lo dicen así, ¿no? Como ya ves que la misma iglesia habla de la vocación del sacerdocio, del matrimonio y así. Bueno, está la vocación del profesionista, cuyo trabajo sirve a un buen fin, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, parte de la característica del pontificado de Francisco es que le tocó las redes sociales y que la Claro. gente empezó a querer porque a lo mejor no estábamos cerca, pero veíamos a través de una foto lo que él hacía o el gesto que él hacía o de un video. Y la gente ha podido estar más cerca en ese sentido. Y al final, por medio de una foto puedes echar a perder la reputación de alguien o levantarla. Y ese es el poder de la comunicación, de la inmediatez, ¿no? De Al final creo que, por ejemplo, es lo que caracterizó este cónclave, que a diferencia de otros, la gente estaba más enterada porque podía ver lo que pasaba de primera mano. Y al final, estando en Roma, yo lo que vi es que a lo mejor antes estaba el periodismo formal, ¿no? O sea, los periodistas enviados por televisoras y todo, y ahora está el periodismo informal. El influencer que va a levantar contenido, a hacer transmisiones en vivo, a hacer reels y a informar a la gente a modo one to one de lo que está, Ujú. cómo pasan las cosas, ¿no? De cómo se vivieron. Claro. No, pues de verdad, y de verdad, vamos a poner aquí tus redes sociales para que te sigan, porque aparte tomas unas fotos maravillosas, que vean las del Papa Francisco, que vean las que ahorita vas a seguir tú, porque aparte vas a seguir cubriendo la fuente, que eso es maravilloso. Pues yo espero que sí. No, pues sí, ¿no? Pasar. Ahí estuviste también en el cónclave y ahí estás. Y aparte también das unas fotos maravillosas de boda. Entonces, pues bueno, para que las Yo vean. creo que parte de la emoción del periodismo es eso, vivir historia. Claro. Y al final vivimos historia, en todos sentidos. Éramos en la Plaza de San Pedro más de 300,000 personas. No había nada de señal porque, claro, todo el mundo quería transmitir en vivo, hablarle a alguien, mandar un video. eh, y es eso, al final estás viviendo historia. Pues fuiste parte de la historia. Qué orgullo, qué felicidad. Y bueno, qué bueno que por fin concretamos esta. ¿Algo más que quieras decir para despedirnos? No, nada. Oye, pues muchas gracias, María. Gracias por habernos recibido desde allá, desde Roma. Muchísimo éxito. De verdad que qué bonita plática. Yo tenía ya muchas ganas de hacerlo. Te mando muchos besos. Vamos a poner aquí tus redes. Gracias por esta plática y nos vemos en el próximo cuarto piso.